Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Bendiciones de corazón, cariño, punteros en mi canal. Gracias, Tauro, gracias. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Tauro. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, bisonte. Muy bien, Tauro. Hay una imagen que me ha impresionado, Tauro. Es como si hubiera un gran precipicio y como que tú estás observando ese precipicio, cariño, como que tuvieras intenciones de tirarte a ese precipicio, bisonte. Esto quiere decir, mi querido Tauro, que posiblemente puede ser que estás un poco decepcionado o decepcionada de los demás o de una persona en concreto. Siento, Tauro, que te preguntas por qué. ¿Por qué tienen que actuar así? Siento que te preguntas y dices, ¿por qué esta persona me responde así? ¿O por qué esta persona, cariño, hace cosas que saben que te hacen daño? Es como que en estos momentos hubieras pasado por algo, por una decepción, por una herida, bisonte. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos de ustedes será su pareja, para algunos será los hijos, un amigo, una amiga, en el trabajo. Hay un resentimiento, bisonte. Estás resentido, estás resentida. A veces tratas de mantener la calma. A veces tratas de ver, como se dice, una buena cara a la situación. No quieres hacer un drama de esto, pero te duele. Te duele, bisonte. Te duele quizás de que ellos no se dan cuenta que todo lo que tú has hecho ha sido lo mejor para ellos. Que todo lo que tú has hecho, Tauro, lo has hecho con amor. Pero sin embargo ellos es como que no valoraran, bisonte. Vamos a ver, cariño, signos, que Dios y el universo me ayude. Me sale, estoy viendo la imagen de una virgen. Una virgen que tiene corona, cariño, tiene como una corona, tiene algo aquí. Me sale un Aries, me sale Cáncer, me sale Libra, cierras con Piscis y Acuario, corazón. No sé por qué siento, mi querido Tauro, bisonte, cariño, siento un Aries muy fuerte también, no sé por qué. Es como que tú hubieras hecho planes con una persona. A lo mejor de un proyecto, un viaje también puede ser. O de repente tú tenías planes con estas personas. Pero es como que ellos hubieran tomado sus propias decisiones, es como que ellos hubieran tomado rumbos diferentes. Vuelvo a repetir, no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor tú tenías sueños, expectativas con tus hijos, o tenías de repente un proyecto con la familia, o tenías un sueño tú, y de repente tú pensabas que ellos, tu entorno, te iban a apoyar, pero es como que te sientes un poco desplazado, desplazada, ignorado, ignorada, bisonte. No pierda la fe, Tauro.
No pierda la fe. Tú eres una persona, cariño, con carácter. Por eso que yo te digo mi bisonte. Mi bisonte, cariño. Una raya más al tigre no te va a cambiar, Tauro. Tú vas a llegar lejos. Pero mantente firme, bisonte. Un mal momento, una turbulencia, todos los pasamos. Todos en algún momento nos sentimos de que nuestro mundo se derrumba. Pero tenemos una fuerza interior. Pide a papá Dios, cariño, Dios, dame fuerza. Esa fuerza que necesito en este momento. Tú no se lo dices a nadie. Te lo guardas, bisonte. Te lo guardas. Pero si conocieras a una persona donde puedas desahogarte, hazlo. No es bueno guardarse las cosas, Tauro. No es bueno, bisonte, porque luego te puede traer consecuencias. Ese cúmulo de energía se pasa estrés, se pasa enfermedades, bisonte. Vamos a ver carta guía, carta consejo. El tarot Z, carta guía, esta carta. Ay, mi bisonte, bisonte, ¿qué te han hecho, Tauro? ¿Qué te han hecho, Tauro? ¿Qué hago para que sonrías? Quiero que sonrías, bisonte. Ay, esta carta, mira, Tauro. Quiero que te fijes bien en esta carta, para que veas cómo coinciden las energías, Tauro. Si te das cuenta, Tauro, aquí hay la imagen de un ángel. Este ángel, cariño, las copas están para abajo. Su mirada está mirando al suelo, está herido, fíjate, está herido, Tauro. Hay el color rojo. Una de sus alas, cariño, está rota. Fíjate, este lado su ala está rota. Y esta carta de la templanza, cariño, nos hablan de la carta de la paz. Nos hablan de la carta, cariño, de tus seres de luz, de tus ángeles. Y este ángel está como decepcionado, decepcionada, bisonte. Siento, mi querido Tauro, que aunque no te haya pasado nada, es como que te viene el recuerdo de alguien también. Y es como que en ese momento me dice Richard, cada vez que yo recuerdo esta situación, siento una nostalgia, siento una tristeza, siento una pena por mí. No te avergüences por esto, Tauro. No te avergüences, bisonte, que yo alguna vez también he sentido pena por mí. Esto es normal. Somos seres humanos. En algún momento, si tú de repente me dices, Richard, ahora estoy saliendo de esta tristeza, me estoy recuperando, pero es cierto que cuando miro atrás, los recuerdos, me viene como una nostalgia. Es normal. Cuando uno pasa una operación, Tauro, cuando uno ha tenido lo que es una herida, no queda igual. Ese punto se vuelve sensible, bisonte. Inclusive cuando va a haber una tormenta, no sé si le ha pasado a ustedes, justo en esa operación te duele más. Cuando el clima está inestable, justo en esa operación, aunque tenga años, dime en los comentarios, bisonte, aunque tenga años, te duele más. Y si tú tienes de repente, yo qué sé, platinos, una reparación de un hueso roto, te va a doler más, bisonte. Es como una manera de recordarte que tienes que cuidarte. Es una manera que te dice, ya has aprendido la lección. Ahora tienes que ir con cautela. Ahora tienes que cuidarte, tienes que mimarte más, bisonte. Muchos de ustedes ya están aprendiendo esa lección, ya has aprendido esa lección. Ahora tienes que ir con 4 ojos. Ahora tienes que cuidarte. Pero mi querido bisonte, lo que también te puedo decir con esta carta de la templanza, nunca pierdas la fe, Tauro. Nunca pierdas la fe, cariño. Si hay alguien que nunca te va a abandonar, va a ser papá Dios, tus guías, tus padres también, o una persona muy especial. Nunca pierda la fe. Nunca, cariño, entierres a tu niño o a tu niña interior. Ahora voy a ser diferente, Richard. Ahora voy a ser malo. Ahora voy a ser mala. No, porque entonces ellos habrán ganado, bisonte. Tú tienes que continuar con esa esencia, porque esta carta, cariño, es una carta de paz, de armonía. A pesar que estás decepcionado, decepcionada, te vas a recuperar, vas a resurgir como el ave fénix desde tus cenizas, cariño. Poco a poco, como decimos aquí en Cataluña, poc a poc,
cariño, poco a poco, corazón, ¿vale? De la noche a la mañana no te vas a recuperar. Si estás pasando un luto de amor, si estás pasando una tristeza, si a lo mejor de repente recuerdas a alguien que ya no está, poco a poco te vas a recuperar. Al final vas a tener el recuerdo de ellos, cariño, de una forma positiva, con amor, con felicidad. Vamos a continuar, porque la carta de la templanza es una carta preciosa, simplemente que ahora te sientes un poco, como se dice, a la deriva, bisonte. Vamos a ver qué mensaje te entrega los arcángeles. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. No sé por qué siento, especialmente una mujer mayor de 40 años, quizás de repente un poquito grande, no es delgada, que es como que me dijeras, Richard, en estos momentos estoy llorando. En estos momentos tus palabras me están llegando en el alma. Es algo que yo quería escuchar. Nada es por casualidad, Tauro. Nada es por casualidad, cariño. Todos estamos entrelazados. Todos tenemos un plan de vida. Ya verás que todo va a ir bien, corazón. ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, bisonte! ¡Qué bonito, Tauro! Escucha, escucha, escucha y mira esta imagen. Parece un ave fénix. Parece un ave fénix, cariño, que despliega sus alas y sube a los cielos. Dice, el arcángel Jeremiel, encomiéndate al arcángel Jeremiel. Lo peor ha quedado atrás. Gloria a Dios, cariño, gloria a Dios. Y ya has superado todos los obstáculos. Lo peor, cariño, ya lo estás viviendo ahora. Ya no viene nada más. Ahora vas a tener que resurgir. Vas a tener que levantarte, bisonte. Si te han roto tu corazoncito, corazón, vas a tener que unirlo otra vez y continuar. Si en este momento me dice Richard, no tengo trabajo, va a llegar un trabajo. Si en este momento me dice Richard, quiero recuperarme de mi salud, por mis hijos, por mi familia, porque quiero darme una oportunidad, Dios te está escuchando, bisonte. Lo peor ya lo estás viviendo, ya lo has vivido, ahora va a cambiar todo. Vas a resurgir como el ave fénix. Cariño, qué bonita esta carta, qué bonito, qué bonito. Vamos a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que tú quieras, bisonte. El mundo, Tauro, el mundo, la suerte, Tauro. La suerte te acompaña. Vas a estar protegido por Dios, por el universo. El mundo te dice también. Es como si fuera el huevo cósmico, la lámpara de Aladino. Pide y se te otorgará. Representa también a Virgo, a los padres. Qué bonito, Tauro. Vamos a ver, bisonte, vamos a ver. Todo va a ir bien, Tauro. Tienes que recuperarte. Recupera tu estilo de vida, recupera tu mundo, bisonte. Levántate, Tauro. Si estás pasando un mal momento, levántate, te dice. Tú tienes un plan divino, corazón. Y no te sientas mal porque todo nos pasa, hasta a mí me pasa. A veces también yo tengo mis días malos, pero luego reacciono y digo, tengo que continuar. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Pregunta lo que quieras, bisonte. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte. La carta de la muerte, Tauro, no es un no. Para mí no es un no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la carta de la muerte representa a Escorpio y es el final de algo para empezar algo nuevo. Hay una transformación, cariño. Si tú de repente has preguntado, Richard, ¿volverá Pepe Lucho? Te dice no, pero sí va a aparecer otra persona nueva. Si tú me dices, Richard, ¿me llamarán de ese trabajo? No, pero te van a llamar de otro trabajo, porque es una transformación. No lo tomes como un no, tómalo como una transformación. Opción 2, la carta del Papa es un sí, cariño. Aries, bendiciones, Tauro. Va a ir bien, Tauro, va a ir bien. Esa imagen que he visto con el cuenco tibetano, que estás en el filo del precipicio y parece que te quieres tirar, parece que quieres tirar la toalla, parece que me dice, Richard, ya no puedo más. Todo va a ir bien, bisonte. Aquí estoy yo, corazón, para ayudarte, para darte toda esa buena energía, esa buena vibra. Sobre todo, primero Dios, ¿vale?
Primero Dios, cariño. Yo solamente soy un instrumento más. Primero papá Dios. Vamos a continuar, bisonte. Vamos a ver qué me dice el tarot de los ángeles guardianes. Cayó una carta. Cayó una carta preciosa. Dice, haz de fuego. Escucha. Acción, creatividad, oportunidad. Si tú te das cuenta, aquí hay una criatura preciosa y tiene lo que es un basto y detrás hay un ángel. Esta criatura, cariño, eres tú, bisonte. Y el ángel son tus seres de luz, la buena vibra, la buena energía que te está diciendo, tienes que empezar otra vez, bisonte. Tienes que comenzar otra vez. Ponle ganas, ponle entusiasmo, Tauro. Acción, creatividad, oportunidad. Ponte manos a la obra, corazón. Manos a la obra, mi querido bisonte. Tienes que empezar a buscar ideas. Richard, ¿qué hago para cambiar mi vida? ¿Qué hago para tener dinero? ¿Qué hago para estar feliz? Para que me venga la buena vibra. Busca creatividad, busca entusiasmo. Seguro que hay algo, cariño, que te da entusiasmo, bisonte. Como a mí me da entusiasmo hacer tu lectura, bisonte. Y dice oportunidad. Tauro. Todo va a ir bien, bisonte. Arriba los ánimos, cariño. Arriba los ánimos, Richard, pero no tengo por quién luchar. Hazlo por mí, al menos. Hazlo por papá Dios primero, cariño. Pero arriba los ánimos, bisonte. Te quiero ver deslumbrante, te quiero ver feliz. Ponte tu mejor traje, bisonte. Arréglate, cámbiate, sal de compra. Haz ejercicio, cariño. Pero te quiero ver feliz, bisonte. Qué bonito. Ay, mi bisonte, cariño. En este mundo tan difícil, a veces remamos, chocamos con una roca, nos recuperamos, volvemos a remar, caemos de la barca, cariño, de la barza, y volvemos a subir otra vez. Remamos, bisonte. No dejes de remar, Tauro, hasta llegar a tu meta. Vamos a ver, cariño, las características. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. He visto la imagen de un matrimonio. Si te sale la carta, cariño, del as de copas. La carta del 7 de oros, bisonte. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Pero sobre todo, una oportunidad, una persona que quiere volver a empezar otra vez. Una oportunidad. Hay una persona que quiere volver a empezar otra vez. Esta persona quiere recuperar otra vez el contacto, la familia, el entorno, el trabajo, el proyecto, o hay una persona que te va a ayudar a empezar otra vez. Piel blanca, nariz ancha, tiene un poquito de bigotito, se peina por el costado, cariño, puede ser hombre, puede ser mujer, etcétera, etcétera. Bisonte, corazón. Vamos a ver qué más me dicen. Me sale la carta del mundo, corazón, la suerte, bisonte. Inclusive muchos de ustedes van a tener apoyo del extranjero. O si tú de repente quieres hacer un viaje, vas a tener un apoyo del extranjero, bisonte. Puede ser que muchos de ustedes están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona que está lidiando contigo de elemento tierra o una persona que está en el extranjero, o vosotros se comunican a través del internet, es una persona muy positiva, muy positivo, una persona muy alegre, una persona, cariño, que busca soluciones a los problemas. Es como que te da lo que es un chute de energía, cariño. Buena vibra tiene, buena vibra, sinceramente. No todo tiene que ser pareja. A lo mejor me dice Richard, cada vez que yo hablo con mi hijo, con mi hija, me dice que todo va a estar bien, con mis padres o una amiga, un amigo. O de repente escuchas, cariño, un canal y de YouTube o en la tele me recarga de buena vibra, de buena energía. ¡Ay, por Dios, bisonte! La carta del as de oros. Cariño, vas a tener una oportunidad por las manos de Dios, cariño. Porque aquí te está entregando un regalo. Te está entregando, pero algo que valga la pena. A lo mejor es un hombre nuevo, una mujer nueva, o simplemente, cariño, porque todos somos hijos de Dios. Si tú quieres que una persona cambie, quizás por tus hijos, quizás porque tú me dices, Richard, que es buena persona, pide con fe a Dios, bisonte. Pide que por favor toque su corazón. Qué bonito lo que estoy viendo, Tauro. Estoy viendo unos seres que tienen el aura aquí muy brilloso
y que tienen alas, cariño, ángeles. Pero es muy curioso porque estoy viendo uno de los ángeles que toman como una mascota, como un perro o un gato. Es como que lo están cuidando, lo están mimando. Para el grupo de ustedes que a lo mejor ha perdido una mascota, te dice que todo está bien, bisonte. Estoy viendo rosas rojas, flores rojos, bisonte. Te vas a estar topando con rosas, con flores rojos, ya sea de una forma física o dibujado o bordado. Qué bonito, bisonte, qué bonito. Ayer me pasó algo muy curioso, te lo cuento. Yo venía del gimnasio, aquí por Grande Gracia, en el barrio de Gracia, cariño, y pasó una mujer mayor con su bastón catalana, y detrás venía una pluma flotando. Y yo lo quedé mirando, la mujer me miró, quería decirle, señora, usted está siendo bendecida, ¿no? Hay un ángel que la acompaña, pero no lo dije nada, pero me entusiasmó. Me entusiasmó. Es como que nosotros de una forma inconsciente, Tauro, nuestros seres de luz siempre están ahí. Cada vez que tú veas caer una pluma, cada vez que tú veas caer, cariño, yo que sé, una hoja, o de repente, cariño, pasa un ave, te encuentras monedas, te están diciendo, aquí estoy, bisonte. Todo va a ir bien, mi querido Tauro. Besitos, hasta la vista, sé feliz. Bendiciones.